Hola a todas y todos, muy buen día. Vamos a trabajar con los últimos 3 planes de alimentación que nos hacen falta para cerrar todo el temario de la unidad de aprendizaje. Vamos a empezar con la más importante de estas 3, que es la dieta hiposódica o baja en sodio. Tenemos la columna de indicaciones y tenemos los niveles de restricción de sodio que tendremos que ir trabajando. Las indicaciones terapéuticas, es decir, en qué pacientes vamos a utilizar este tipo de dieta. Estas dietas bajas en sodio son benéficas para aquellos pacientes con hipertensión arterial. Esta es una pauta etoterapéutica ya bien conocida por todas y todos. Sabemos que la presión arterial es un incremento del volumen sanguíneo provocado por un incremento en el volumen hídrico del cuerpo. Cuando la presión oncótica del cuerpo se altera, es decir, la presión de los líquidos en el cuerpo se altera, se eleva la presión. ¿Qué es lo que hace que se eleve la presión? Hay muchos factores, pero principalmente es la retención de líquidos. El sodio, el agua, retiene los líquidos en el cuerpo. Eso hace que se eleve el nivel de líquidos al cuerpo, se incremente el nivel sanguíneo y con esto se incremente la presión arterial. Por ende, en aquellos pacientes que ya tienen un diagnóstico de hipertensión arterial, que ya tienen presión arterial alta o elevada por arriba de lo normal, no es recomendable el consumir grandes cantidades de sodio. Al contrario, sería recomendable consumir menor cantidad de sodio para ir inhibiendo esta retención de líquidos. Igual también pacientes con enfermedad renal, muy similar a la hipertensión arterial. Un paciente con enfermedad renal, sus riñones ya no pueden filtrar de manera correcta la sangre, no pueden limpiar los desechos de la sangre, por ende hay una retención de líquidos. Si a eso sumamos una dieta alta en sodio, pues la retención de líquidos será mucho mayor. Igual, muy de la mano a estas dos que hemos comentado, la hipertensión arterial y la enfermedad renal, encontramos el edema. El edema es esta retención de líquidos, que no nada más se presenta en la enfermedad renal, también es muy común en las mujeres embarazadas. Por eso, nuevamente la indicación que tenemos abajo, que va de la mano, o van conectadas las mujeres embarazadas. Una mujer embarazada a partir del tercer mes o del segundo trimestre se aconseja que la dieta que lleve sea baja o controlada en sodio, porque incrementa el peso, como ya comienza a haber más ganancia del producto o del bebé a nivel intrauterino, incrementa el peso corporal y eso aumenta el riesgo de que se presente retención de líquidos o edema. Y si aunado a esto la paciente tiene una dieta alta en sodio, pues se va a retener mucho más cantidad de líquidos. Igual también en afectaciones hepáticas, en el hígado y también afectaciones cardíacas. Se recomienda que se lleve una dieta baja en sodio cuando se tiene una enfermedad en el hígado o en el corazón. Y bueno, tenemos 4 niveles de restricción, desde el normal hasta el severo. Vamos a ir viendo cada uno de ellos y a lo mejor en qué momento podríamos irlo utilizando de acuerdo a las indicaciones terapéuticas. Una restricción normal es la que todas y todos deberíamos de llevar. Aunque no tengamos ninguna de estas enfermedades, idealmente todas y todos deberíamos de tener una restricción de sodio leve. No consumir más allá de 4000 miligramos de sodio o bien 4 gramos de sodio. Es exactamente lo mismo. ¿Cómo podemos nosotros alcanzar este nivel de restricción? Solamente quitando todos los alimentos que tengan sodio en su preparación o en su proceso de conservación. Por ejemplo, la cecina, el bacalao, la machaca, las aceitunas, etc. Es decir, aquellos alimentos que su conservación se ve involucrada una gran cantidad de sodio. El sodio, como hemos comentado anteriormente, ayuda a que el agua se retenga. En los alimentos hace que el agua se pierda, en los alimentos específicamente. Por eso es que incrementa el nivel de vida útil en los alimentos. Si yo quiero que un alimento dure mucho tiempo, como por ejemplo la cecina o la machaca, se le agrega gran cantidad de sodio para que el sodio retenga el agua del alimento, la capture y eso haga que haya menor cantidad de agua en el alimento y genere menor crecimiento bacteriano. Y con esto haremos que el alimento dure muchísimo más tiempo. El siguiente nivel de restricción es una restricción leve
que debe de ser no mayor a 2000 miligramos de sodio al día. Aquí vamos a llevar a cabo las restricciones previas que veíamos en la dieta de una restricción de sodio normal, es decir, quitar todos los alimentos que tengan sodio en su proceso de conservación. Y aunado a esto, vamos a quitar alimentos o restringir alimentos que tengan sodio en su preparación, no nada más en su conservación, como el bacalao o la machaca, sino también en su preparación, como son los embutidos, las botanas, los productos enlatados, y también se sugiere o se alienta que el paciente retire el salero de la mesa. En muchas ocasiones, sin siquiera probar la comida, de manera instintiva o de manera normal, tomamos el salero y agregamos un poco más de sal a los alimentos, sin antes siquiera probarlos. Esto es una costumbre muy normal, por lo cual se sugiere que los pacientes retiren la sal de la mesa. El tercer nivel de restricción, que es la restricción moderada, que no debe ser mayor a 1000 miligramos al día, en donde igual tenemos las restricciones previas, restricciones para un nivel de restricción normal y leve, y aunado a esto vamos a indicar que el paciente no agregue sal a los alimentos durante la preparación. Inclusive también vamos a evitar los conservadores como el Nor Suiza. Pediremos al paciente que cuando prepare sus alimentos no agregue absolutamente nada, ni sal ni Nor Suiza, porque ese también tiene gran cantidad de sodio. Si se dan cuenta, vamos haciendo una restricción aún mayor, desde quitar alimentos que tienen sodio en su conservación hasta quitar alimentos que tienen sodio en su preparación, como los embutidos y enlatados, hasta este punto en donde vamos a quitar la sal o el sodio directamente de los alimentos del paciente. Es decir, su alimento no se va a preparar con sal ni con ningún otro aditivo que tenga sodio. Igual también se alienta que se quiten los lácteos. Los lácteos tienen buena cantidad de sodio. Si bien no son alimentos que tienen gran cantidad de sodio como la sal, como los productos enlatados o los embutidos, también tienen cantidades de sodio considerables. Por lo cual, en este nivel de restricción moderada, se sugiere que también los productos lácteos se retiren. Podríamos decir que hasta este nivel ya es un nivel difícil de poder llevar a cabo. Pero todavía tenemos un nivel más, que es el nivel severo. Una restricción no mayor, no mayor a 500 miligramos al día. En donde tenemos las restricciones previas en la dieta normal, leve y moderada. Y aunado a esto vamos a quitar también algunos otros productos que tengan menor cantidad de sodio en su preparación, pero que a final de cuentas tienen sodio, como son el pan, las pastas, algunas verduras que ya están identificadas como ricas o altas en sodio, como la zanahoria, la espinaca, el betabel, la acelga, etc. Si el paciente desea consumir alguna de estas verduras tipificadas como verduras con alta cantidad de sodio, se pueden consumir. Solamente le vamos a pedir al paciente que realice el método de la doble cocción. ¿Cuál es este método? El método consiste en poner a hervir la verdura, pensemos en la zanahoria, ponemos a hervir la zanahoria, después retiramos el agua, volvemos a poner agua limpia y volvemos a poner la zanahoria que ya hervimos antes a que vuelva a tener una doble cocción. A eso nos referimos con este método. Con eso estamos garantizando que el sodio se está quitando prácticamente 2 veces o se está eliminando la mayor cantidad de sodio posible en la zanahoria, en las espinacas, el betabel o las acelgas. Si quisiéramos a lo mejor identificar estas indicaciones terapéuticas de acuerdo al nivel, podríamos pensar que un paciente con hipertensión arterial de recién diagnóstico y controlado con medicamento y con dieta, podríamos llegar hasta máximo una restricción leve. Un paciente con enfermedad renal dependerá del estadio y del tratamiento sustitutivo que tenga, hemodiálisis o diálisis peritoneal. Pero más o menos estaríamos fluctuando en un nivel de restricción entre leve, moderado y severo. Para un edema, igual también dependerá del nivel de edema que tenga el paciente. Si es un edema leve, podemos estar trabajando con una restricción de sodio leve y si no, pues iremos incrementando. Para el caso de la mujer embarazada, una restricción normal es suficiente. A no ser que la mujer embarazada presente ya edema también, pues comenzaremos con una restricción leve. Y para las afectaciones hepáticas y cardíacas, igual con una restricción normal es suficiente. Aquí les coloco en esta lámina la diferencia entre sal y sodio.
La sal es la combinación de dos minerales, el sodio, que es el que tenemos que limitar en la dieta hiposódica, porque es el que ayuda a retener los líquidos en el cuerpo, y el cloro. Por eso es que la sal, su nombre químico es cloruro de sodio. El sodio es un mineral presente en pequeñas cantidades de manera natural en algunos alimentos, como les comentaba, inclusive en las verduras encontramos sodio. Hay algunas en las que encontramos mayor cantidad que en otras, pero prácticamente en todos los alimentos encontramos cierta parte o cierta cantidad de sodio. Este puede ser añadido durante la fabricación de los productos y bebidas ultraprocesados en diferentes presentaciones o bien contenerlo ya directamente en su composición. El aditivo principal que se utiliza en la industria alimentaria es el glutamato monosódico, el que encontramos en los enlatados, en los embutidos, en las botanas, es el glutamato monosódico. Y bueno, a final de cuentas en su composición pues tiene gran cantidad de sodio. Por el contrario, la sal de mesa contiene alrededor de un 40% de sodio y un 60% de cloruro. Es así que si consumimos 1 gramo de sodio, estaremos consumiendo 400 miligramos de sodio. Si nosotros, por ejemplo, le colocamos a nuestro alimento una pizca de sal, aproximadamente una pizca de sal, de azúcar, de cualquier otro alimento, representan 3 gramos. Si yo le coloco a mi sopa, a mi guisado, una pizca de sal, aproximadamente le estoy colocando 3 gramos de sal, que en la práctica se convertirían a 1200 miligramos de sodio. Si yo, por ejemplo, tengo una restricción leve en donde no se sugiere que pase de 2000 miligramos al día y le coloco una pizca de sal a mi comida, ya estoy yo entonces ahí ingiriendo 1200 miligramos de sodio, poquito más de la mitad de lo que yo tengo que consumir durante todo el día. Por eso es que desde la restricción leve se alienta o se sugiere que el paciente retire el salero de la mesa, como lo tenemos aquí en estas indicaciones. Y bueno, en esta lámina les coloco yo una imagen de la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición, la ANFEM, en donde nos dice cómo reducir el consumo de sal. Nos da algunas sugerencias que podemos llevar a cabo en nuestro día a día para reducir el consumo de sal o de sodio, tanto para un paciente que tenga alguna indicación terapéutica para una dieta hiposódica, como para un paciente normal, sin ninguna enfermedad. 1. Comprar de preferencia productos frescos, evitando obviamente los productos industrializados, porque como acabamos de ver, pues tienen aditivos alimentarios que incrementan la cantidad de sodio. 2. Lavar con agua hervida los alimentos enlatados antes de consumirlos. Todas las verduras enlatadas traen agua, por así decirlo, o traen ese concentrado que le está dando todavía vitalidad al alimento. Ese concentrado es el que tiene el sodio. Por ende, se tiene que retirar esa agua que trae la lata y se sugiere que se laven las verduras para retirar de la textura o del exterior de la verdura lo que queda todavía de sodio. Igual también evitar el uso de sazonadores artificiales, porque la gran mayoría de sazonadores artificiales también contienen buena cantidad de sodio. No tienen la misma cantidad de sodio que la sal, pero también tienen buena cantidad de sodio. Reducir el uso de la sal al cocinar. Sazonar preferentemente con especias y hierbas aromáticas, lo cual va a ayudar a reducir la adición de la sal en los platillos. Otro, cocinar los alimentos al vapor. Reducir la ingesta de productos procesados o escoger los elaborados con menor cantidad de sal o de sodio. Otra estrategia, sustituir la sal por uno de bajo contenido en sodio. Hay sustitutos de sal que nos pueden funcionar, solamente que ojo con los sustitutos de sal. Los sustitutos de sal por lo general no se recomienda utilizarlos en pacientes con enfermedad renal, porque el sustituto de sal efectivamente tiene menor cantidad de sodio, pero tiene una gran cantidad de potasio, un mineral que al paciente con enfermedad renal también se tiene que limitar. Es decir, si en un paciente con enfermedad renal yo utilizo un sustituto de sal, efectivamente le estoy quitando sodio al paciente, pero le estoy elevando el potasio y de cualquier manera estoy haciéndole un daño al paciente.
Por ende, los sustitutos de sal en los pacientes con enfermedad renal tampoco se deben de trabajar. Otra estrategia, tratar de no consumir carnes procesadas o embutidos, evitar los condimentos, especialmente la salsa de soya y obviamente los alimentos que lo contengan. El yakimeshi, parte de su preparación es la salsa de soya. Y todos los alimentos de la comida china o la gran mayoría de alimentos de la comida china y japonesa contienen salsa de soya. Igual, cocinar los platillos, cocinar tus propios caldos, salsas y sopas en casa, ya que si las compramos industrializadas, pues contienen buena cantidad de glutamato monosódico. Y por último, evitar poner el salero de la mesa. Igual, hay dietas modificadas en potasio. Tenemos las indicaciones y tendremos una distribución. ¿Cuáles son las indicaciones? Aquí tenemos dietas altas en potasio y bajas en potasio. Una dieta baja en potasio se utiliza en pacientes con enfermedad renal, como les comentaba hace un momento, con el sustituto de sal. También se debe delimitar el consumo de potasio. Algún paciente con alguna enfermedad renal o trastornos renales serán pacientes candidatos para una dieta baja en potasio. Igual, otra indicación terapéutica sería para corregir una hipercalemia. ¿Qué es hipercalemia? Concentraciones altas de potasio en sangre. Igual también pacientes con diabetes que por alguna situación, alguna complicación entren en cetoacidosis, también tendremos que llevar una dieta baja en potasio por un tiempo en lo que el paciente se estabiliza. El catabolismo y el estrés también pueden aumentar el potasio sérico, por lo cual debemos de supervisar su consumo. Y por el contrario, las dietas altas en potasio, que se utilizan para corregir una hipocalemia secundaria a una desnutrición. ¿Qué es una hipocalemia? Lo contrario a la hiper. Hipo, baja, calemia, potasio en sangre. Entonces, cuando tenemos una concentración baja de potasio a nivel sanguíneo consecuente a una desnutrición, se sugiere o podríamos ahí utilizar una dieta alta en potasio. Igual también aquellos pacientes que toman diuréticos, por lo general este es un medicamento que elimina el potasio, se sugiere que se utilice una dieta normal o alta en potasio, justamente para prevenir esta eliminación que estamos teniendo de este mineral por el medicamento. Igual los antibióticos y los laxantes. Estos tres son medicamentos que nos van a eliminar el sodio. Directamente no se va a absorber o bien directamente lo van a eliminar y eso va a hacer que la cantidad de potasio, se encuentre disminuida a nivel sanguíneo. Igual en trastornos gastrointestinales, cuando nosotros tenemos vómito o diarrea, es de los principales electrolitos que se tienen que modificar. Por ende, se sugiere o se alienta que en estos casos se pueda llevar tentativamente una dieta alta en potasio. Igual también en pacientes con quemaduras graves. Les coloco yo una nota, evitar sustitutos de sal ricos en cloruro de potasio, justamente como lo comentaba hace un momento, en pacientes con enfermedad renal. Del otro lado tenemos la distribución, una dieta normal en energía y macronutrientes. No hay ninguna alteración o modificación en macronutrientes ni en ningún otro micronutrimento, nada más en el potasio. A veces también se puede modificar el sodio. Casi siempre son dietas que van de la mano. Una dieta hiposódica y una dieta baja en potasio casi siempre son a la par, porque nos ayudan en los pacientes con enfermedad renal. Aquí es necesario considerar las concentraciones de potasio en suero. Como lo veíamos hace un momento, si nosotros identificamos que el potasio se encuentra alto o bajo a nivel sanguíneo, podemos entonces indicar una dieta alta o baja en potasio. Pero para esto necesitamos conocer las concentraciones de potasio en sangre. Y ahora sí, tenemos los niveles de restricción: baja en potasio, normal en potasio y alta en potasio. Vamos a comenzar con la normal. Una dieta normal en cuanto a potasio va de 2.5 a 3.5 gramos de potasio al día. Si queremos llevar una dieta baja en potasio para un paciente con enfermedad renal, hipercalemia, cetoacidosis, etc., tendremos que trabajar con un rango de 1.5 a 2 gramos de potasio al día.
Por el contrario, si queremos utilizar una dieta alta en potasio, para aquellos pacientes con hipocalemia secundaria a una desnutrición, pacientes que utilizan diuréticos, antibióticos o laxantes, la distribución será más de 3.5 gramos de potasio al día. En esta lámina les coloco yo un semáforo de alimentos sobre qué alimentos podemos utilizar, dependiendo si queremos llevar una dieta alta en potasio o baja en potasio. Aquí, para que quede más fácil, lo trabajamos como un semáforo. Tenemos en color verde los alimentos bajos en potasio o que nos dan un bajo aporte de potasio, en amarillo moderado y en rojo alto aporte. Lo tenemos dividido por grupos: frutas, verduras, cereales, productos de origen animal, etc. Es decir, si yo tengo un paciente con enfermedad renal y ya sé que debo de dar una dieta baja en potasio, utilizaré los alimentos que están en color verde. Ahí tenemos, por ejemplo, los productos de origen animal, la clara de huevo, el pollo, el pescado y nada más. Por el contrario, un alimento de origen animal con alto aporte de potasio, encontramos los mariscos, las vísceras, las carnes grasosas de res y de cerdo y los embutidos, como comentábamos también hace un momento. Jamón, salchicha, los enlatados como el atún, etc. Dependiendo de la cantidad de potasio que yo necesite en mi plan de alimentación, podré utilizar los verdes, los amarillos o los rojos. Y por último tenemos las dietas modificadas en fósforo. ¿Cuáles son sus indicaciones? Las vamos a utilizar en pacientes con problemas renales, igual, muy similar a la dieta hiposódica y a la dieta baja en potasio. Un paciente con enfermedad renal también se debe de controlar la ingesta de fósforo, es decir, cuando hay una hipocalcemia o un nivel disminuido de fósforo a nivel sanguíneo. Igual también en pacientes con hipofosfatemia, por un consumo de alcohol, porque tuvieron alguna quemadura, por algún proceso de inanición o de desnutrición, y también por el consumo de los diuréticos. Los diuréticos no nada más eliminan el potasio, sino que también eliminan el fósforo. O bien podemos utilizar una dieta alta en fósforo para aquellos casos de hiperfosfatemia o donde el fósforo se encuentra elevado, por nefropatía crónica, hipoparatiroidismo y acidosis metabólica. La acidosis metabólica por lo general se presenta en los pacientes con diabetes mellitus que se complican y tienen una cetoacidosis diabética. ¿Cuál será su composición? Igual, no vamos a hacer modificación en energía ni en algún otro macro o micronutrimento, nada más en el fósforo, a no ser que también se necesite en sodio y en potasio. Casi siempre estos tres son los que se van restringiendo o se van limitando juntos. Y tenemos ahí dos niveles de restricción o dos niveles para poder trabajar. Uno que va de 1200 a 1600 miligramos de fósforo al día, aproximadamente 15 miligramos de fósforo por cada gramo de proteína es lo que se recomienda. Por cada gramo de proteína que yo esté trabajando en mi plan de alimentación, se sugiere que también se trabaje a la par 15 miligramos de fósforo o que se calcule a la par 15 miligramos de fósforo. Es decir, si yo en mi plan de alimentación, pongamos como un ejemplo, voy a trabajar con 70 gramos de proteína y me están sugiriendo que por cada gramo de proteína yo utilice 15 miligramos de fósforo, esos 70 gramos de proteína me estarían dando para aproximadamente 1050 miligramos de fósforo. Ese es para una restricción, podríamos decir que normal o sin restricción. Cuando queremos hacer una restricción de fósforo, esto también va a cambiar. Vamos a trabajar de 800 a 1200 miligramos de fósforo al día. Del otro lado les coloco yo una tabla de alimentos que podemos evitar y alimentos que podemos consumir, de acuerdo a el tipo de fósforo, el fósforo orgánico e inorgánico. El fósforo orgánico se absorbe en menor cantidad, de un 40 a un 60%, y el fósforo inorgánico se absorbe a un 100%. El fósforo inorgánico está presente en aditivos y conservadores de alimentos procesados,
Y el fósforo orgánico es el que encontramos de manera natural en los alimentos. Las frutas, las verduras, todos los alimentos que tengan fósforo, encontramos aquí el fósforo orgánico. Y bueno, tenemos aquí, por ejemplo, de ambos, una lista de alimentos que podríamos consumir. Para el caso del fósforo inorgánico tenemos las bebidas, los refrescos, que son muy buena cantidad de fósforo, los embutidos, los productos industrializados y algunos otros productos como el chocolate, los dulces, las paletas, etcétera. Por lo cual se sugiere o se alienta a que los pacientes siempre lean las etiquetas nutrimentales de los productos si es que están teniendo una dieta controlada o restringida en fósforo, sodio o potasio. Y del otro lado tenemos el fósforo orgánico en leguminosas, cereales, algunos alimentos de origen animal y en los lácteos. Dependerá de la cantidad de miligramos de fósforo que yo necesite consumir al día para poder ver qué alimentos me pueden funcionar y si utilizo un fósforo orgánico o inorgánico. Y bueno, hasta aquí es todo. Su último examen o el examen final llega hasta este tema, hasta las dietas modificadas en fósforo, con todo lo que hemos visto durante todo el semestre.